Compañeros, compañeras, acá en sede central y también aquellos que nos están de alguna manera siguiendo a través de la internet, en las direcciones zonales, tengan todos muy buenas tardes. Nos encontramos en una nueva oportunidad de estos jueves científicos aquí en el auditorio de la sede central del CENAMI. Hoy día tenemos dos temas, dos expositores bastante importantes. En principio, vamos a tener al doctor Waldo Lavado, de la Dirección de Hidrología, quien va a tratar el tema líneas de investigación en hidrología y resultados preliminares. Y luego va a seguirle la magíster Vania Aliaga, y es de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, con condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales en Perú. La dinámica va a ser así. Comienza Waldo con la exposición, esperemos más o menos un promedio de 30 minutos, luego vamos a dar un espacio de unos máximo 10 minutos para preguntas e intervenciones tanto de sede central como desde las direcciones zonales. Continúa Baña y igual se cierra con una rueda de preguntas. A los compañeros que están aquí en sede central les pedimos por favor que dispongan de sus celulares en modo silencioso para no interrumpir las exposiciones. Entonces, sin más preámbulo, comenzaremos con el doctor Waldo Lavado, de la Dirección de Hidrología, y su tema, líneas de investigación en hidrología y resultados preliminares. Bien, muy buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero darle las gracias a los que se han tomado el tiempo para venir a esta exposición. Y también saludar a los compañeros de las direcciones zonales que nos están escuchando la exposición. Mi exposición básicamente, como estas jornadas que vamos a hacer todos los jueves, se llaman Jueves Científico. En esta primera fase yo voy a presentar cuáles son las líneas de investigación que nosotros tenemos en la Dirección de Hidrología. Voy a presentar cuáles son esas grandes líneas que nosotros estamos trabajando dentro de la Dirección de Hidrología y algunos resultados preliminares que estamos sacando en el marco de estas líneas de investigación. Entonces, sin más preámbulo, lo primero que yo les quiero presentar es un poco, para los que no conocen, qué es lo que nosotros hacemos como Dirección de Hidrología. En primer lugar, esta descripción lo he sacado de la página web. Lo que dice es que los hidrólogos, que son conocedores de las cuencas de nuestro país, realizan el monitoreo y la predicción hidrológica en las diferentes escalas de tiempo y desarrollan estudios e investigaciones del impacto del clima en los recursos hídricos superficiales. Ese es un poco lo que nosotros vemos como Subdirección de Estudios e Investigaciones Hidrológicas. Y básicamente se utiliza esto pues para monitorear lo que vienen a ser las sequías y los impactos del cambio climático en recursos hídricos. Entonces, esto es un poco lo que nosotros trabajamos en la Dirección de Hidrología. Y también, yo lo que quería recalcarles, esto va un poco para todos, que cada una de las actividades que nosotros realizamos como CENAMI tiene una misión y tiene una visión, ¿no? Entonces, la misión nuestra actual como CENAMI, por supuesto que esto cambia por lo general cada cierto tiempo, nuestra misión es pues proveer productos y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos que sean confiables y oportunos. Y nuestra visión es que la sociedad tome decisiones oportunas basadas en esta información meteorológica, hidrológica y climática para el desarrollo sostenible. Entonces, nosotros como CENAMI, en base a esta misión y visiones, es que vamos a estructurar nuestras líneas de investigación en hidrología. Y entonces, no basta con tener una misión y una visión para generar líneas de investigación, también se tiene que ver quién lo financia, ¿no? En ese contexto, lo que nosotros tenemos como programas presupuestales que nos hacen el financiamiento, en primer lugar, tenemos el PPR 068, que es gestión de riesgo y reducción de desastres para evaluar un poco todos los que son riesgos. En ese marco, por ejemplo, nosotros trabajamos la temática de investigación aplicada a la gestión de peligros hidrológicos. Y recientemente estamos incorporándonos a lo que es el otro PPR, que es conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos. Entonces, estas dos grandes, líneas que existen en el marco del programa presupuestal
es lo que nos da a nosotros hacia qué ejes de investigación tenemos que ir. Y por supuesto que no son muchas veces suficientes, porque si bien es cierto tenemos recursos para hacer algunas de estas actividades, no nos alcanzan. Y lo que nosotros hacemos son proyectos de colaboración en conjunto con otras instituciones a nivel mundial. Y últimamente hemos trabajado, por ejemplo, en proyectos con Suiza, en el marco de un proyecto que se llama DECADE, donde hemos trabajado Atlas en conjunto entre Perú y Bolivia. Un proyecto financiado por Finlandia que se llama Aquafutura, en el cual hemos hecho impacto de cambio climático en la hidrología en la cuenca Chancay-Huaral. También estamos trabajando en el gran proyecto Climandes, que básicamente es para generar servicios climáticos, y ahí hemos hecho algunas actividades. Y tenemos dos proyectos, bueno, uno de ellos que todavía camina, que es con el Ministerio de Energía y Minas, pero otro que ya concluyó con CEDAPAL, que nos ha permitido hacer algo de ciencia. Entonces, en función de esto, viene un poco qué es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, cuál es nuestra hoja de ruta, hacia qué vamos como dirección de hidrología. Entonces, como dirección de hidrología, como ya hemos visto como visión y visión del CENAMI, pues es generar productos que sean confiables y oportunos. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros queremos generar, pues, es un sistema completo que te permita, en primer lugar, hacer lo que es el modelamiento hidrológico, pero para hacer el modelamiento hidrológico nosotros necesitamos información, ¿no? Entonces, en ese contexto es clave la información que nos va a servir para que nosotros hagamos nuestro modelamiento hidrológico. En segundo lugar, pues, una vez que tengamos el modelo hidrológico y toda la información que va a servir para esto, es clave para nosotros tener modelos meteorológicos, pues, que puedan servir para generar pronósticos en tiempo ya sea mensual o en tiempo semanal, para que sirva para la toma de decisiones. Y finalmente, pues, esto nos va a permitir salidas para dos puntos que tienen que ver en este caso de peligros, que en primer lugar son las inundaciones y en segundo lugar las sequías. Entonces, nosotros trabajamos en este enfoque estas dos temáticas y por supuesto que en el camino de todo esto es que nosotros hacemos uso de una línea de investigación que luego les voy a definir qué es lo que se hace, que se denomina la línea de hidroclimatología. Entonces, básicamente nosotros como dirección de hidrología, en este marco que nosotros perseguimos, trabajamos todo lo que es el modelamiento hidrológico, datos, todo lo que es, digamos, sequías e inundaciones con efectos hidrológicos y, por supuesto, la hidroclimatología. Entonces, acá nuestro objetivo principal es el peligro, ¿no? Entonces, como dirección de hidrología, nuestro objetivo es determinar los peligros hidrológicos a diferentes escalas temporales y espaciales en el Perú, con enfoque en dos problemáticas: sequías e inundaciones. Entonces, cuando nosotros vemos que es peligro o amenaza definido por CENEPRED, viene a ser una probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, ya sea de origen natural o inducido por la acción humana, se presenta en un lugar específico con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia determinado. Entonces, para que yo llegue a definir el peligro, definitivamente lo que yo necesito son series temporales. Es la única manera de que yo puedo, digamos, definir mi peligro. Otra de las líneas que estamos entrando con fuerza y que es nuestra proyección para los próximos años, tiene que ver con los efectos de la vegetación sobre el balance hídrico. Esto básicamente ha marcado en el ámbito del programa presupuestal 144, que es un poco de evaluación de ecosistemas vulnerables. Nuestra idea es ahí, como esta publicación de García Leos del año 2017, es establecer para los diferentes biomas básicamente, probablemente ustedes lo conocen, son como zonas de vida, en las cuales estas están definidas en función a valores climatológicos como la precipitación y la biotemperatura, pero nosotros, como les voy a mostrar más adelante, ya tenemos un mapa que se ha definido, pero lo que queremos hacer es cuantificar cuál es la retención de agua de cada uno de estos biomas, ¿no? Porque esto nos va a permitir sobre todo evaluar los peligros ecosistémicos. Entonces, en este gran objetivo que nosotros tenemos es determinar la regulación hídrica de los biomas de las cuencas hidrográficas y su relación con la variabilidad y el cambio climático. Esa es un poco la temática que nosotros queremos trabajar,
Y acá entra un poco el concepto de servicios ecosistémicos, ¿no? ¿Qué es un servicio ecosistémico? Básicamente son los beneficios, ya sean económicos, sociales y ambientales, directos o indirectos, que las personas obtienen como resultado del buen funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, en esto, para evaluar los servicios ecosistémicos, uno de ellos es la regulación hídrica en cuencas, ¿no? Entonces, a eso es lo que nosotros queremos apuntar, porque, digamos, nuestro ente rector, que es el Ministerio del Ambiente, nos pide esa información. Entonces, basado ya en esta, digamos, hoja de ruta, es que nosotros hemos definido nuestras líneas de investigación. ¿Cuáles son nuestras líneas de investigación que nosotros trabajamos en la Dirección de Hidrología? En primer lugar es la adquisición y generación de datos hidrológicos. En segundo lugar está el eje de hidroclimatología. Y en tercer lugar, la modelización hidrológica e hidráulica. Entonces, en cada una de estas líneas de investigación, nosotros tenemos bastantes subtemas que no son fijos, pueden cambiar año a año, como vamos a ver más adelante, donde hacemos todo lo que es para generar información. Tenemos el proyecto PISCO, como le voy a mostrar más adelante, donde hemos hecho mezclas de información observada con satélite, y también estamos entrando ahora con fuerza a lo que es hidrometría, ¿no? Entonces, en esa temática lo que nosotros queremos hacer también es un poco de investigación para evaluar sobre todo la incertidumbre. En hidroclimatología tenemos trabajos en sequías, en inundaciones, hemos hecho trabajos ya tenemos mapas de pérdidas de erosión de suelos, tenemos análisis de extremos hidrológicos, impacto de cambios globales. Acá estamos metiendo la parte de vegetación para evaluar un poco cómo sería el cambio de la vegetación sobre el balance hídrico, impactos del Niño en la hidrología, y también acá en esta línea de investigación tenemos lo que es criósfera. Criósfera, básicamente, la semana pasada ustedes han tenido una exposición del doctor Wilson Suárez, que es parte del equipo de hidrología, y él es el encargado de trabajar esta temática. Y finalmente, la última línea tiene que ver pues con lo que es modelización hidrológica e hidráulica, ¿no? Entonces, ahí trabajamos todo lo que son modelos hidrológicos a paso diario, a paso mensual, pero nuestro objetivo es que esto vaya ensamblado pues con pronósticos meteorológicos para tener pronósticos hidrológicos en tiempo cuasi real. En nuestra primera línea, que tiene que ver con la adquisición de datos hidrológicos, para nosotros los hidrólogos lo más importante y la información trascendental es el caudal. Sin el caudal en un río, nosotros no pudiésemos hacer nuestros análisis, no pudiésemos hacer balances hídricos, etc. Entonces, un poco para contarles, esto va sobre todo dirigido para los que no han hecho hidrología, porque contrario a los que trabajan con climatología, donde tú tienes un pluviómetro y tomas la data, o un termómetro y tomas la data, en hidrología, para generar el caudal, hay todo un proceso que se tiene que hacer. Entonces, en resumen, si nosotros vemos en esta figura, esto viene a ser el cauce de un río, es decir, un río partido perpendicularmente, en la cual en una estación hidrológica lo que se tiene son los niveles, es decir, se va midiendo día a día, y si hay una estación automática, hora a hora, cómo es la variación del nivel. Y la tarea más dura es el procedimiento que se conoce como medición en el volumen en el caudal, es decir, la cantidad de agua que pasa por el río, que se conoce como aforo. Ahora, este proceso de medición de caudal de aforo, pues no es todos los días. Sería imposible, por ejemplo, medir en el río Amazonas, que tiene 1 kilómetro de ancho, cuánto es el caudal que pasa en ese río. Entonces, lo que se tiene normalmente es que en una estación nosotros tenemos las alturas de agua, y luego en esta estación lo que se hace, por lo general, es aforos, es decir, se mide el caudal, y lo que se tiene que tener es que la medición continua, es decir, los datos que son continuos en el tiempo, son los datos de niveles de río. Y los datos de aforo, por lo general, es una medición discontinua en el tiempo, ¿no? Dependiendo de los ríos. Por ejemplo, tenemos algunos ríos como el Rímac, que por lo general hay aforos cada semana, a veces cada 2 o 3 días, porque tenemos ahí un observador que afora. Pero en el río Amazonas, por ejemplo, los aforos son por lo general de 6 a 8 veces por año. Este año hemos conseguido algo de financiamiento y se están haciendo campañas de aforos más regulares. ¿Por qué? Porque la idea es hacer la relación entre estos niveles y estos caudales. Y al hacer la relación entre estos niveles y estos caudales va a haber una incertidumbre.
¿Por qué? Porque hay que recordar que todas nuestras mediciones están propensas al error, ¿no? Entonces, al final lo que nosotros queremos es cuál es la relación entre la altura de agua que hay en un río versus lo que se han aforado, estos puntitos. Entonces se establece una curva que se conoce como la curva de gasto. Esta curva de gasto es establecida y a partir de esta curva de gasto los niveles son transformados en caudales. Ahora, esta curva, si ustedes ven, no todos los puntos están en la curva verde. Hay algunos valores que están por debajo y hay otros que están por encima. Entonces, lo que siempre se produce en las curvas altura y gasto es que va a haber una incertidumbre, ¿no? Esta incertidumbre básicamente va a estar ligada por los errores que hay a la hora de trabajar las curvas de gasto. En ese contexto es que el primer trabajo que les voy a mostrar en realidad solamente es un resumen rápido, porque estas exposiciones luego se van a dar jueves a jueves. Les voy a mostrar qué es lo que estamos trabajando en estas temáticas de investigación. Este es el primer trabajo de Henry Asensios, que ha trabajado el año pasado. Yo le he puesto un nombre, que es la estimación de curvas de gasto considerando la variabilidad temporal y por métodos bayesianos. Entonces, en este trabajo lo que se ha hecho es un poco lo que yo les mostraba de las curvas de gasto, cómo es la relación entre el nivel caudal y cómo esta varía año a año. Entonces, este trabajo es algo que nos ha permitido a nosotros establecer un poco cómo es la incertidumbre a la hora de generar caudales. Como les digo, esto va a ser presentado luego en las exposiciones. Otra de las cosas que nosotros hemos hecho para generar información es que últimamente hemos trabajado muchos métodos geoestadísticos para generar mapas a nivel nacional. Entonces, estos mapas básicamente lo que se hace, se mezcla la información observada que nosotros tenemos en nuestras estaciones, se hace un control de calidad y se mezcla con información satelital. Esto nos lleva a que nosotros hemos generado un producto grillado que se denomina PISCO. PISCO se denomina así básicamente por sus siglas en inglés, que significa Proven Interpolate Data of Tsunami Climatological and Hydrological Observations, ¿no? Entonces, toda nuestra data grillada que nosotros vamos a generar se denomina PISCO. PISCO precipitación, PISCO temperatura máxima y PISCO temperatura mínima. ¿Cómo generamos PISCO? Básicamente mezclamos la información de sensoramiento remoto versus estaciones observadas y generamos este mapa a nivel nacional. A la fecha hemos generado ya, tenemos varias versiones de PISCO de precipitación porque hemos ido mejorando con el tiempo. Y también hemos generado lo que es información grillada de temperatura máxima y temperatura mínima. Tenemos una versión beta actualmente, pero en quincena de mayo vamos a tener la versión 1.0 de temperatura máxima y mínima. La ventaja de esto está de que como nosotros tenemos esta información grillada, si nosotros hacemos clic en un punto de la grilla, pues vamos a poder tener a la fecha, por ejemplo, 13.629 puntos. Entonces, en base a esta información es que nosotros, pues, por ejemplo, podemos escoger cuáles han sido los valores máximos y hacer análisis. Estos análisis lo que nos han permitido a nosotros es generar algunos productos. Por ejemplo, hemos hecho unas climatologías del año 81 al año 2010 y hemos calculado lo que se denominan percentiles, básicamente para caracterizar la lluvia, ya que sea fuerte, extrema, moderada, etcétera. Y estos mapas, pues, hemos calculado un mapa de estos percentiles, pero también con periodos de retorno estadístico. Esto ya está en la página web y el producto se denomina SONIX, ¿no? SONIX de Sistema de Observación de Inundaciones del CENAMI. También con la información grillada, como tenemos información diaria y podemos tenerla en tiempo cuasi real, hemos hecho acumulaciones a paso de cadiarios, cada 10 días, y luego hemos calculado lo que son índices de sequías de esta información decadiaria y este producto se denomina MIDAS, que es el monitoreo decadiario de precipitaciones del CENAMI. Y finalmente, donde estamos utilizando también el producto PISCO grillado es en el monitoreo de sequías. En el monitoreo de sequías, básicamente lo que trabajamos, generamos mapas de precipitación a nivel nacional y también hacemos mapas hidrológicos en los cuales nosotros evaluamos si ha sido sequías moderadas, sequías fuertes, etc. PISCO ya es un producto reconocido internacionalmente por la comunidad científica. Actualmente hay 2 publicaciones que ya lo han utilizado para sus resultados.
Hay una que está sometida y esperemos que se publique el próximo año. Y también ya hay gente que lo está utilizando y eso nos alegra mucho porque hemos encontrado, por ejemplo, buscando un poco un toolbox que han hecho alguien para trabajar esta información en MATLAB, ¿no? Entonces, eso es algo que a nosotros nos alegra mucho porque a lo que a nosotros nos interesa del producto Pisco es la retroalimentación. Otro de los estudios que también hemos hecho, pero ya pasando un poco ya al área de hidroclimatología, es lo que tiene que ver con la regionalización de sequías. En este trabajo, básicamente, lo que se hace es, se hizo un análisis de clúster y un análisis de componentes principales, se establecieron regiones homogéneas, obteniéndose 8 regiones, y de estas 8 regiones se hizo una caracterización de las sequías y un análisis de las tendencias. Otro trabajo que también se ha culminado y que pensamos publicarlo a fin de año es la regionalización de precipitaciones máximas en 24 horas. Para este trabajo lo mismo, se han establecido las precipitaciones máximas, se ha utilizado el método de L-momentos y en base al método de L-momentos se ha hecho la regionalización de precipitaciones a nivel nacional y en estas, digamos, regiones se han establecido funciones de probabilidad únicas para establecer periodos de retornos a diferentes años, ¿no? Otro trabajo también que se ha hecho en el área de hidroclimatología es la estimación de pérdidas de erosión de suelo. Entonces, acá, como nosotros tenemos la información grillada, se ha calculado en primer lugar todo lo que son los factores de erosividad a nivel nacional y también en base a información de vegetación, en base a información de suelos, es que se ha determinado cómo serían las pérdidas por erosión de suelo año por año. Otro trabajo también que se ha hecho el año pasado es que nosotros tenemos actualizado el mapa de Holdridge, de zonas de vida, ¿no? Este mapa básicamente se construye mezclando la precipitación con la evapotranspiración potencial y nos va a permitir luego establecer lo que son los biomas a nivel nacional. Esto es muy importante porque a partir de estos biomas es que nosotros vamos a trabajar nuestra temática de balances hídricos en biomas, ¿no? Ya entrando a la parte de modelamiento hidrológico, lo que nosotros hemos hecho es que hemos trabajado ya algunos modelos, sobre todo modelos mensuales, en el cual este valor de acá, por ejemplo, es en las cuencas del Rímac, Chillón, Lurín, y esta información que se ve acá es ya información de escurrimiento, es decir, del caudal que se produciría, pero ya grillado. La ventaja de esto es que si nosotros hacemos un routing vamos a poder tener la información del caudal ya por cada uno de los ríos. Nuestro objetivo, para lo que hemos generado Pisco, es que tener esta información a nivel nacional. Entonces, gracias a este trabajo, por ejemplo, estamos trabajando en colaboración con el doctor Rao de la UTEC para hacer la caracterización de todos los caudales en la vertiente del Pacífico, ¿no? Entonces hay una publicación que va a salir próximamente, en la cual pues se va a tener a escala de todo el Pacífico cómo sería, digamos, el balance hídrico que se produciría en esas regiones. Ahora, dentro de lo que nosotros trabajamos en modelamiento hidrológico, los modelos anteriores son modelos básicamente que nos sirven para entender el pronóstico en tiempo cuasi real y el monitoreo de sequías hidrológicas, pero si queremos llegar más allá, es decir, investigar, por ejemplo, la vegetación, el cambio climático, el cambio de uso de suelo, etcétera, en procesos hidrológicos, nosotros trabajamos con un modelo más robusto, que es el modelo SWAT. Entonces, SWAT es un modelo semidistribuido que te representa pues las diferentes características del balance hidrológico. Este modelo se ha trabajado bastante, sobre todo en la vertiente, en la cuenca del río Vilcanota, en la tesis de César Aybar y recientemente en una publicación que está por salir de Carlos Fernández, donde se han hecho algunos, digamos, estimaciones realísticas de todo lo que tiene que ver con modelamiento con SWAT para que tenga el realismo físico lo más exacto posible. También SWAT se ha trabajado en la cuenca del río Guayaga, donde tenemos estaciones a nivel de todo del Perú, y sobre todo esto es importante porque acá tenemos proyectos de generación hidroeléctrica, donde nos piden cómo sería la información de caudal. Hemos hecho una generación de reanálisis ya de la información de caudal, sobre todo donde tenemos información hidrológica. Algo que sí es muy
importante es que, si bien es cierto, nosotros hemos generado datos grillados, siempre me preguntan si con esto se ha solucionado el problema de las estaciones. Y nuestra respuesta es clara en ese sentido, que no. Básicamente lo que nosotros siempre decimos es que más fiabilidad en nuestro producto grillado es donde tengamos estaciones. De hecho, donde nosotros hemos liberado el producto grillado, también liberamos los puntos de las estaciones que hemos utilizado, para que ya sea el usuario quien decida si lo utiliza o no el producto grillado, ¿no? Es decir, por ejemplo, si lo va a usar en la frontera cerca a Ucayali, frontera con Brasil, donde no tenemos estaciones, su incertidumbre es muy alta. Pero si utiliza, por ejemplo, en regiones bastante monitoreadas como Puno, pues hay un poco más de fiabilidad. Y ahí yo rescato un poco de un artículo de Drock y Kediri del año 2016, en el cual, si bien es cierto, él no habla de pluviómetros, pero habla de estaciones hidrológicas, en las cuales dice pues que el mejor camino para establecer la relación entre lluvia y caudal, es decir, hacer modelamiento hidrológico, es instalar una estación. Incluso dice que si esta estación tiene al menos una duración corta, es decir, 1 año, 2 años, ayudaría mucho en el proceso, ¿no? Entonces, no quiere decir que con lo que nosotros hagamos implica que no haya estaciones, sino que tenemos que nosotros tratar de instalar más estaciones. Bueno, esto es un poco para recordarles que a esto queremos llegar como objetivo, porque lo que nosotros hacemos, tenemos líneas de investigación, pero nuestra investigación es netamente aplicada, ¿no? Aplicada a llegar a este sistema de monitoreo y también a este otro, ¿no? Entonces, ya un poco para concluir, este es un poco el resumen. En primer lugar, pues, lo primero que tendría que decir que las líneas de investigación, si bien es cierto, este año son estas, pueden variar en el tiempo. ¿A qué me refiero? A que va a variar en función de cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión como institución. Definitivamente lo más clave es el financiamiento, porque sin financiamiento no se puede trabajar en estos temas de investigación. Otra de las cosas que también nosotros vamos a hacer énfasis, y en eso estamos cambiando nuestra línea de investigación, es en hidrometría. Vamos a entrar a investigar fuerte en hidrometría, aprovechando de que tenemos información de medición de caudales mucho más robustos, es decir, ya tenemos más series de datos, y vamos a trabajar ahí la hidrometría, y sobre todo nuestro enfoque como investigación va a ir ligada a la incertidumbre. Eso es un poco lo que nosotros queremos evaluar desde un punto de vista científico. ¿Cuál es la incertidumbre cuando nosotros generamos estos datos de caudales? Sobre todo, como les había dicho, surgen de mediciones de nivel, de caudal, etc. Otra de las cosas que sí también, esto lo vamos a discutir sobre todo ya con la alta dirección, es que nosotros estamos pidiendo que al menos las investigaciones duren 2 años, porque el objetivo final de una investigación es una publicación científica. El problema en Senami es que los planes operativos para investigación duran 1 año, y en 1 año has acabado una primera fase, pero al siguiente año te dan otra tarea. Entonces ahí es un poco que no se puede ya concluir la investigación, y eso es lo que no ayuda un poco. Bueno, y algo que es clave para que nosotros continuemos, por ejemplo, con Pisco, es el control de calidad de la información. Eso es bastante clave, porque es el proceso probablemente ahora, con toda la expertise que hemos agarrado para hacer esto, es que si no tenemos esta información controlada, con control de calidad estable, no podemos nosotros pues hacer el proceso rápido, porque tendríamos que hacer nosotros el mismo control, y eso nos consume demasiado tiempo. Y finalmente, como les había dicho, la clave también son los recursos humanos, y que haya personas que trabajen en esta temática orientada sobre todo a la investigación científica, ¿no? Entonces, finalmente yo quiero decirle que cada uno de estos temas que le he mencionado se van a ir dando en exposiciones de charlas cada uno de los jueves que vienen, ¿no? Entonces, cada una de esas temáticas a detalle se van a dar en cada uno de los jueves que vienen, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que yo quería compartir con ustedes, y bueno, dejarles con una frase, ¿no? Esta frase lo que dice es que ya no tenemos información perfecta como Noé, sino que debemos adaptarnos a las condiciones plausibles, es decir, a lo que tenemos ahora, y tenemos que empezar a adaptarnos a las condiciones de hoy, ¿no? Este es un amigo de la Universidad de Columbia, Walter Whiten, que
lo publicó una vez y se me ha grabado siempre, que indirectamente dice que tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y seguir adelante con lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Si hubiese alguna pregunta para el expositor de la plana asistente, las direcciones zonales, si tuviese alguna pregunta. Buenas tardes, ¿todos me escuchan bien y ven la diapositiva bien en las direcciones zonales? Agradezco su asistencia. A ver, en esta oportunidad les voy a presentar los resultados y bueno, les voy a contar un poco sobre el estudio de condiciones atmosféricas favorables a incendios forestales que realizamos en la Subdirección de Previsión Meteorológica. A ver, les cuento un poco cómo surgió esto de hacer este estudio. En realidad, MINAM nos solicitó porque, no sé si se acuerdan, asumo que todos se acuerdan que el 2016 fue un año que nos castigó mucho, o Perú fue muy castigado con incendios forestales, se puede decir castigado porque afectó muchísimo. Entonces, se vio que nunca había habido el interés en sí del estudio así de incendios forestales, o al menos de las condiciones atmosféricas de incendios forestales, porque nunca antes habíamos tenido incendios tan intensos. Y peor, como somos una zona tropical, o estamos en una zona tropical, no surgía ese interés, ¿no? Porque los incendios forestales es muy típico que ocurra en Canadá, en Australia, en condiciones de latitudes medias. Entonces, como Cenami, lo que nosotros podíamos ver era qué condiciones atmosféricas efectivamente favorecían incendios forestales para poder intentar ver o sacar una alerta, algún aviso con anticipación, pero solo en la parte de condiciones atmosféricas. Les recalco esto porque un incendio forestal no solo requiere ya que se seque, que no haya lluvia, que es lo que más o menos nos imaginábamos, para que ya empiece a quemarse. Como vaya exponiendo, esto se va a ir aclarando. El contenido de la exposición, una pequeña introducción donde voy a dar las definiciones generales y los antecedentes de por qué el estudio, los objetivos, datos y métodos, los resultados de este estudio, la aplicación. Esta es la parte importante, tanto como el doctor Waldo también lo decía en la exposición anterior, de que todo estudio debe tener alguna aplicación, no solo publicas un paper y ya, ¿no? Y ya tu nombre se puede decir reconocido internacionalmente y ya. No, tiene que tener una aplicación en la cual uno pueda ver que haya necesidad de ese estudio. Las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, primero, ¿qué es un incendio forestal? ¿O qué tenemos una idea? Obviamente incendio está relacionado con fuego. La diferencia principal entre incendio forestal y urbano: el forestal se da en los bosques y urbano se da en las ciudades, ¿no? En edificios, etc. Un incendio forestal, o cuando se convierte en incendio forestal, es cuando el fuego que uno ocasiona o que normalmente es generado por el ser humano, ese fuego se empieza a volver o se maneja descontroladamente. Ahí es donde se convierte en incendio forestal. Muchos investigadores, principalmente liderados por la doctora Manta, que es una ingeniera forestal de la agraria, y CERFOR y CERNAM, investigaciones, llegan en conclusión a esta definición de incendio forestal. Es un fuego descontrolado debido a cualquier origen que afecta a los diferentes tipos de bosques. Entonces, ahí la diferencia entre una quema, que viene a ser controlada, uno tiene límites, porque muchos de los agricultores, por no decir todos, los agricultores en Perú, queman para poder eliminar residuos de sus cultivos, para empezar la próxima etapa de cosechas. Entonces, la idea de decirle no quemes al agricultor está mal, porque siempre lo va a hacer, así no le permitan, lo va a hacer. Entonces, ya cuando esta quema se descontrola, ya necesitas ayuda ya sea de bomberos para apagarlo, ahí se vuelve un incendio forestal. En el Perú, ¿cómo han evolucionado los incendios forestales? Bueno, tenemos registros de SINPAC, INDECI, desde el 2003 hasta el 2016, y vemos que el año con más incendios forestales fue el 2016, efectivamente, y también uno del 2005. Entonces, otra serie histórica de incendios forestales que se tiene, pero solo en la sierra peruana, está registrado en un libro que publicó la doctora Manta el año pasado, y sin embargo esto no es en todo el Perú, sino solo sierra peruana, por eso es que el 2003 se ve un máximo en este caso,
y aquí una serie histórica, pero de los focos de calor. Los focos de calor es una fuente que se puede ver, se puede decir que puede ser confiable para incendios forestales. Sin embargo, tiene un problema, porque los focos de calor no necesariamente son incendios forestales. Entonces, nosotros para este estudio no hemos utilizado esta fuente, pese a que como es satelital, se puede decir que es más continuo, que están todos los píxeles, pero como no exactamente está diciendo es un incendio, sino una quema, puede ser detectada como un foco de calor. Entonces no pudimos utilizar esta fuente de datos, sino la que utilizamos fue esta, que es del SINPAD INDECE. Cada una de las fuentes de datos obviamente tenían sus limitaciones. En este caso, en el SINPAD tenían que era donde se registró el incendio, pero que el INDECE tuvo conocimiento, recién se registró en esta fuente de datos. Sin embargo, vimos que esta era la más confiable porque en sí registraba los incendios forestales, no los focos de calor. Entonces trabajamos con estos datos. Vemos que en ambos años, el 2016 registra valores máximos y el 2005 también un valor máximo. Entonces vimos algo pasado en el 2016 para que este valor sea máximo, y el estudio exactamente se basa en el 2016. Lo hicimos con más años porque por falta de tiempo, pero está en las perspectivas. Y vemos que el 2016, el mes en el que se registraron más incendios fue en noviembre de ese año, y entonces hice una comparación de todos los años donde pasó un evento similar como el 2016, o sea, en noviembre de 2016, 2015, 2010 y 2005. ¿Por qué escogí estos años? Porque estos años, de acuerdo al SPI, fueron registrados como sequías en todas las regiones, en varias regiones peruanas. Entonces dije, pero el 2015 no hubo un máximo, ni el 2010, pese a que el 2010 fue también un año bastante seco, casi comparable con el 2016, que todo el Perú estaba seco, en noviembre del 2016 estaba seco. Entonces, pero el 2010, ¿por qué no se generó un máximo? Posiblemente porque solo noviembre fue el año que se presentó así de seco el Perú, pero en los meses anteriores no. Entonces habían lluvias, el suelo todavía estaba mojado, entonces por ello no se ocasionaron los incendios forestales. Pero en 2016, en noviembre se presentó así, pero en los meses anteriores también se presentaba favorable. Incluso desde un año anterior ya se estaba presentando condiciones secas para un incendio forestal. Hay algunos estudios, en realidad dos nada más que encontré acá en Perú, relacionando el clima con los incendios forestales en zonas tropicales. Y vemos que ellos hacen con imagen satelital, eso es un resultado, y esto es temperatura con los focos de calor. Ven que hay una relación, se puede decir directa, siempre en cuando, sin embargo no tiene una relación muy directa, ¿no? En caso de la precipitación, estos dos casos son para precipitación, también tiene ese problema, porque tiene una relación directa, más de 40 milímetros, ya no hay incendios forestales, no hay focos de calor, pero justamente por eso surge el problema cuando se trabaja con focos de calor, no es exactamente incendios, porque puede ser que en una situación donde ha llovido un día anterior o 2 días anteriores, o sea, la condición atmosférica es húmeda, pero llega al día siguiente un señor y quema, un agricultor, y el satélite va a detectarlo como foco de calor. Entonces, no son condiciones atmosféricas, pero han tratado de relacionarlo y han visto que existe una relación positiva. Para que exista un incendio forestal se requiere tanto el tiempo atmosférico, la topografía, porque es muy importante ver la pendiente, cómo va el fuego que se produce, cómo va a continuar, y el combustible. Entonces, el combustible es el tipo de vegetación que se va a quemar. Entonces, nuestro interés está acá, ¿no? En ver los resultados del tiempo atmosférico, cómo favorece. Entonces, los objetivos del estudio, era analizar la distribución espacial y temporal de los incendios forestales ocurridos en Perú en el 2016. Como les dije, teníamos los datos, pero no sabíamos cómo se distribuían efectivamente espacial y temporalmente, porque los datos vienen así. Entonces, cuando uno los exporta, pero no puedes ver la distribución temporal ni espacial. Luego, evaluar las condiciones meteorológicas con datos observados de las localidades con incendios forestales, analizar la circulación atmosférica durante los incendios forestales del Perú en el 2016 y aplicar y evaluar el índice meteorológico de incendios, o FWI, en incendios forestales en Perú en el 2016.
Luego les voy a explicar esto del FWI, que es. Bueno, datos y métodos. Hemos utilizado incendios forestales reportados en el CIMPAT, como les decía, para ver distribución espacial y temporal de los incendios. Datos de estaciones de Senami para ver las condiciones meteorológicas y determinar qué variable meteorológica es la principal que puede generar las condiciones favorables a incendios forestales. Luego usamos el ERA interim de 1 grado para ver la circulación atmosférica en un día del incendio, en un estudio de caso. Y realizamos también composiciones de días con incendios forestales y días sin incendios forestales para ver cómo la circulación atmosférica se da en cada caso. Y utilizamos el modelo GFS de 0.25 grados de resolución espacial para generar el Fair Weather Index y ver cómo es su comportamiento para analizarlo también, si detecta o no áreas con incendio. El Fair Weather Index, les explico rápido qué es un conjunto. Para llegar al Fair Weather Index se necesita 5 códigos anteriores. Los primeros 3 códigos, que prácticamente miden la humedad del suelo, requieren de variables meteorológicas, entonces aquí todas las variables están incluidas. Este código en sí ha sido diseñado y propuesto en Canadá, pero ya ha sido aplicado en varias regiones tropicales y tiene resultados positivos. La temperatura, el viento es utilizado para el índice de dispersión inicial del incendio, temperatura y lluvia en cada uno de los casos para ver la humedad del suelo. Estos dos lo juntan y ven el índice de combustión y juntan estos dos para recién ver el índice de incendios. Entonces, un índice completo, se puede decir, para el análisis de condiciones atmosféricas de incendios forestales. Bien, ¿qué resultados tuvimos? Aquí planteamos todos los incendios o las localidades afectadas con incendios forestales durante el 2016 y vimos que la mayor cantidad de incendios se dieron tanto en el norte, principalmente Cajamarca y Amazonas, y también en el sur, en Puno, Cusco, Apurímac, parte de Ayacucho. En total se registraron 280 incendios forestales y afectaron a 391 localidades. Sin embargo, no podíamos analizar o estudiar todas las condiciones atmosféricas para todos los puntos. Decidimos seleccionar qué incendios forestales vamos a estudiar. Entonces seleccionamos una serie de 73 incendios, considerando aquellos incendios que afectaron más de 100 hectáreas de cultivo, o 100 hectáreas de vegetación, o sea, que así sea las quemaron, las dejaron sin poder utilizarlas, pero el punto es que afectaron. Luego vimos las estaciones meteorológicas que estaban alrededor, convencionales, y vimos que la mayoría tenía buena cantidad de estaciones para poder analizar, salvo aquí, la estación en Satipo, que la estación de Satipo estaba muy lejos, en realidad no iba a reflejar las condiciones atmosféricas, y en algunos puntos, pero tanto en el sur y en el norte, donde hubo mayor cantidad de incendios, sí habían estaciones meteorológicas. Entonces, tanto en el anterior caso vimos la distribución temporal y ahora un poco de la distribución espacial, la distribución espacial en el anterior caso y ahora la distribución temporal. Entonces, en el norte, ¿qué pasó? La mayor cantidad de incendios se daban en noviembre. Sin embargo, había uno en agosto y dos localidades afectadas en septiembre. Las condiciones meteorológicas ahí de una estación Cutervo, que se observa, todas estas son variables meteorológicas, temperatura máxima, temperatura mínima, el que es celeste, humedad relativa, el color azul, relación de mezcla, el color marrón bajo, precipitación en barras verdes y evaporación en barras moradas. Entonces, efectivamente, lo que uno piensa, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar para que haya un incendio forestal? Tiene que bajar la humedad atmosférica, no tiene que haber lluvia, mayor evaporación, mayor temperatura. Muy bien, se cumplía. Entonces dijimos, bueno, ya eso ya se suponía, y entonces ya no hacemos nada más. Y verdaderamente cuando vimos las demás estaciones meteorológicas en Cajamarca, en ese mes, en noviembre, pasaba eso. Sin embargo, habían dos casos, en mismo Cutervo en agosto, donde si bien acá baja la humedad relativa por acción de la temperatura máxima, no disminuye la relación de mezcla. O sea, el ambiente no estaba seco, pero aún así se dio el incendio forestal. Aquí en San Ramón, en septiembre, pasaba incluso lo contrario, aumentaba la humedad relativa. Entonces, no es que sea una variable tan exacta, es decir, disminuye la humedad y van a generarse los incendios forestales. Pero lo que sí observamos es que, al menos para todo el norte, la precipitación o la ausencia de días con lluvia continuos, por lo menos durante 10 días antes de que inicie el incendio,
Esa sí era una variable que se manifestaba en todos los casos. Veamos en el centro, la distribución espacial, mayor cantidad de incendios en noviembre, pero también hubo 2 o 3 en agosto, hubo incendios en septiembre. Y aquí también el problema, no se presentaba lo que esperábamos, que el bajón de humedad o el incremento de temperatura máxima. Entonces había algo que, pero la precipitación, ahí sí, no más de 10 días, incluso en este caso casi 30 días sin incendio forestal, sin precipitación. En el sur presentó algo diferente porque la distribución espacial permitió ver que habían incendios tanto en noviembre, en agosto, en septiembre y casi todos los meses desde que empezó la temporada de incendios. Pero las condiciones meteorológicas no manifestaban en lo que pensábamos, sino se presentaban casi normales, se podría decir. Sin embargo, como ya les había comentado, lo que sí se presentó bastante bien constante fue la ausencia de precipitación. Esta línea que ven acá con todas las anomalías negativas es la anomalía decadiaria de 10 días antes de registrado el incendio. No necesariamente que va a ser la primera decadiaria o la segunda decadiaria, no, sino se realizó que para cada estación, de acuerdo al registro del día del incendio, se sacó la anomalía de 10 días antes y se observó que esta variable, salvo en una estación, se manifestaba negativa en todos los casos y en muchos de ellos hasta en menos 100%, o sea, negativamente, no había precipitación, cero de precipitación. Cuando se hace lo mismo, pero para la anomalía mensual, o sea, desde el día del incendio hacia un mes atrás, en el norte, toditas las estaciones. En el centro y sur presenta una ligera, algunas tienen anomalías positivas. Entonces, concluimos acá que la anomalía decadiaria era la de precipitación, o sea, 10 días antes del incendio no hay precipitación, días continuos, ahí es donde posiblemente va a generar una condición favorable a un incendio forestal. Acá les colocaba el mapa de las anomalías de precipitación en todo noviembre, porque noviembre fue el mes con más incendios forestales, y vemos que todos son negativos, casi no hay, salvo Loreto, aquí en algunos puntos, casi no hay anomalías positivas, y así se manifestó en noviembre, ¿no? Entonces, en cuanto a la circulación atmosférica para un día del incendio, un día de incendio el 18 de noviembre que fue muy intenso, vemos que en niveles altos, al parecer se formaba una circulación anticiclónica. Esto, en pronóstico, nos diríamos bien favorable a condiciones húmedas. Sin embargo, si vemos niveles medios de humedad, les señalo aquí está el borde de Sudamérica, parecido aquí, y vemos que hay un ingreso de sequedad desde el norte o noroeste, y aquí la anomalía con los datos desde el 81 al 2010, vemos que efectivamente es muy seco, ¿no? Casi en 40% seco. Aquí vemos igual relación de mezcla y vemos este ingreso así bien seco en esa región, y cuando hacemos un corte vertical, cuando el 18 de noviembre está aquí, vemos que esa sequedad en realidad está viniendo desde niveles bien altos, de casi 10 días antes al incendio, y también existe subsidencia, ¿no? Esta es la anomalía, igual días muy secos, casi en más del 40%. Y bueno, todo eso vimos. Entonces la variable más necesaria o más importante era la ausencia de precipitación durante 10 días continuos, y también necesitábamos que ya sabíamos esos resultados, ya teníamos ese resultado, ¿cómo lo podíamos aplicar? ¿Cómo podíamos ayudar al pronosticador o al usuario común a ver qué región del Perú va a ser más favorable atmosféricamente a que se produzca un incendio forestal? Entonces aplicamos el FWI para todo el Perú y generamos estos mapas. Aquí es un día de incendio que comenzó un incendio muy fuerte en el norte, con 5 localidades afectadas en este día, y vemos que efectivamente se encuentra en un valor alto, de moderado a alto el índice de incendios forestales, pero seguro acá va a surgir una pregunta, me va a decir, pero aquí hay rojo y no hay incendio forestal, aquí está extremo. Recuerden que para que haya un incendio forestal, alguien tiene que empezar a quemar. Posiblemente aquí no estaban en su temporada de quemas, entonces no se generó por eso un incendio forestal. Les digo posiblemente porque esto recién está en análisis, no es un índice que todavía digamos que funciona al 100%, y acá vemos
ese mismo índice tiene valores desde 0 al 20, y acá sacamos los incendios forestales que afectaron las áreas de los que afectó cada incendio forestal. Entonces vemos que cuanto más se incrementa el número del índice, o sea, se hace más extremo, efectivamente aumentan las áreas que son quemadas. Sin embargo, esto es bastante subjetivo, o sea, es un análisis que sí se puede realizar, pero es subjetivo. ¿Por qué? Porque si bien acá afectó 1.500 hectáreas, de repente porque no pudieron, los bomberos que llegaron de repente a destiempo, porque fue muy difícil la zona de ingresar, puede ser, ¿no? Pero sí se ve una correlación positiva de que cuanto más intensas son las condiciones atmosféricas, obviamente va a quemar más este incendio, o va a afectar más áreas. De ahí sacamos estos cuadros con estos resultados, y vimos que en 73% de casos, un FWI menor que 12 genera menos de 100 hectáreas nada más, afecta menos de 100 hectáreas, y en un FWI mayor que 12 afecta entre 100 y 1.000 hectáreas en 67% de los casos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué me debe decir acá? Bien, sí, entonces tu FWI sí funciona. Pero recuerden que acá solo hicimos el análisis en un año, en 2016. De repente ahí sí funcionó muy bien. Entonces lo que nos falta a futuro es ver el análisis con más años, también definir nuestra exacta fuente de datos, si seguimos trabajando con los incendios reportados en INDECI o trabajamos con focos de calor, pero focos de calor, como les decía, también tiene sus limitaciones. Nuestro objetivo también con este estudio fue generar una aplicación, que es esta página web, en el cual pueden ver resultados como los mapas que se actualizan diariamente de las variables importantes para incendios forestales. Uno como pronosticador no tiene que estar buscando qué variables son las que me importan, sino si les llaman por un incendio forestal que se esté dando, si algún agricultor quiere quemar y esté interesado en ver las condiciones atmosféricas y llama, entonces ya ven las variables que son importantes para el incendio forestal, como temperatura máxima, la precipitación, la humedad relativa. Existe el pronóstico por cada punto de todas las regiones del Perú, de todas las variables que también son importantes para el incendio forestal, y añadimos este producto hace poco, que es el conteo de días secos continuos, para ver efectivamente qué áreas están más propensas a incendios forestales, ya que vimos que la variable más importante era la cantidad de días sin lluvia. También el FWI está aplicado como pronóstico para que los usuarios vean cómo cómo se van a presentar las condiciones atmosféricas para que pueda ocurrir un incendio forestal. Entonces, este site ustedes lo pueden ingresar si desean. Es sencillo recordarse, y también está dentro de la página web de Cenami. Se puede ingresar mediante tiempo. Y claro que recién se puede decir precario, pero cada vez vamos a ir mejorándolo. Entonces, las conclusiones del estudio era que las sequías favorecen a la ocurrencia y propagación de incendios forestales en la sierra peruana, si es que afectan directamente a la región. La asociación de los incendios forestales en los ecosistemas de vegetación corta como la sierra presentan una variabilidad tipo diente de sierra. ¿Qué quiere decir eso? Que si un año está bastante húmedo, puede ser que el año que sigue, si este año es seco, hay material que quemarse, entonces se va a generar incendios forestales. La ausencia de precipitaciones durante 10 días continuos fue la variable más importante para la generación de incendios forestales, pero fue un requisito necesario, pero no suficiente para la ocurrencia de propagación de incendios forestales. También la humedad relativa baja y la temperatura máxima alta. Como les comenté, la principal variable que se vio durante el 18 de noviembre, variables de circulación atmosférica, fueron el ingreso de vientos del noroeste con sequedad en la región norte de Perú, y el FWI, que cuanto es menor que 12, es más probable que solo queme menos de 100 hectáreas, y cuando es mayor a 12 genera más probabilidad de que queme más de 100 hectáreas.
recomendaciones para continuar es realizar un análisis con más años, climatológico. Tal vez vamos a utilizar ahí el producto PISCO para ver lo de las precipitaciones y días secos también. Los parámetros de las ecuaciones para el FWI tal vez deberían ser adaptados a Perú, no porque ahora hemos utilizado para las zonas tropicales, pero no efectivamente para Perú. Determinar y aplicar correcciones a los datos de los modelos atmosféricos porque el FWI lo estamos aplicando con el GFS.25, pero si el GFS.25 da un error, este FWI está tomando ese error. Entonces, primero corregir el modelo para luego aplicar el FWI. Desarrollar, adaptar índices más simples de peligros forestales para el Perú y adaptar estos índices para la estimación de peligros de incendios forestales a escala estacional, incorporando variables que reflejen la humedad del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos considerado solo condiciones atmosféricas, pero sería bueno también considerar la humedad del suelo, no solo ya la precipitación, ¿no? Y ahí me interesaba lo que hablaba el doctor Waldo, que van a considerar también vegetación, y eso sería muy interesante. Sin embargo, les recuerdo que CENAMI no es la entidad que puede decir, ya no quemes porque va a haber un incendio. Nosotros solo podemos dar desde nuestra parte atmosférica, decir, hay condiciones, no hay condiciones favorables para un incendio forestal. La entidad que trabaja esto en sí y está generando el plan es CERFOR, pero estamos trabajando bastante con ellos para colaborar dentro de la parte atmosférica. Bien, gracias. Aquí está el link del estudio si lo quieren descargar y ver un poco más si tienen interés. Y consultas nos escriben a los correos. Gracias.